Yo les quiero plantear una cosa ahorita que tiene que ver con el colegio, pero le voy a poner una cosa más. A ver. Algo que les pasó en el colegio, pero digamos que en público, encima, digamos, de una tarima, algún evento, alguna de este tipo de cosas. Que es memorable, que puede ser memorable. Y si quieren puedo empezar yo. Uy, empieza tú porque yo también tengo una buenísima. Yo tengo un par, pero... A ver, pero suéltala. Claro, es que no sé cuál de las dos contar. Las dos. No voy a contar las dos. Voy a contar por la menos... Las dos, digamos que del 1 al 10, las dos son 9 y 9.5. Ya, el 9.5 entonces. Yeah. Voy a empezar con la 9. La 9.5 hay muchas más personas, así que voy a dejarla para ver si hay tiempo después. Ok. La número de esta que les digo, estaba yo cursando quinto curso y me tocaba dar el discurso para el 10 de agosto. El grito de la independencia. El primer grito de la independencia. Y yo tenía un profesor que todavía está, creo que sigue siendo profesor del 9 de octubre el día de hoy, se llama Alejandro Castro. No sé si lo sacas, que estuvo muy largo tiempo ahí. Ni siquiera me acuerdo que desayunó hoy día, me acuerdo el nombre de un profesor. Bueno, la cosa es que el man, como un mes antes de esa fecha, me dijo: verá, yo te escucho a ti, te escucho que tienes buena voz, tú cuando sales a exponer das bien las notas y tal. Quiero que tú des el discurso el 10 de agosto. Y a cambio te van a dar premios y te voy a pasar de año. Y yo estaba pues quinto curso jodido, pues. Porque yo ni siquiera había entrado. Yo era de no entrar a clase ya cuando estaba en octubre. Me quedaba en el bar comiendo. Recordemos que este hijo de puta era de los que cuando iban cuando el papá iba a ver las notas, ¿cuál es su hijo? De hecho, sí pasó. Eric Calderón. ¿Quién es? Una vez pasó. No lo he visto. Una vez pasó, pero eso lo cuento luego. Entonces resulta que el profesor pues me da el discurso y tal y me dice: vamos a practicarlo durante todo este mes. Resulta que para mala suerte del profesor y por muy rara cuestión que sucedió conmigo, yo ese mes no fui al colegio. No fuiste un mes. No fui un mes completo. Pero te enfermaste. Por ejemplo, no. Simple, es que cada año mi papá se iba de viaje un mes y yo me quedaba solo porque solo vivía con él. Entonces me dio pereza y no fui al colegio. Simplemente no fui al colegio. Es el mejor argumento de la vida. No fui al colegio. Digo, ¿qué? Te enfermas, pero yo no fui un par de semanas cuando me operaron del apéndice. O otro par de semanas cuando me dio varicela. No fui al colegio. Me dio pereza la plena, de no fui. Pero resulta que para el 10 de agosto ya para esa fecha mi papá ya había vuelto. Entonces ya me comenzó a levantar y me fui al colegio. Pero para el 10 de agosto fui ese día. Y recuerdo que dije: mierda, me va a tocar dar ese discurso. Yo ni siquiera lo había leído. Yo no lo había leído y estaba, ¿sabes? Toda la plazoleta el 9 de octubre, día lunes, minuto cívico, 10 de agosto. Cachen algo, el 9 de octubre es inmenso. O sea, ¿se imaginan la cantidad de estudiantes que había en ese momento? ¿Cuántos estudiantes habrán? Unos 2.000. Bueno, idea. En ese tiempo yo calculo que en la plazoleta habrían unos 500 personas más o menos. Ok, ¿ya? Sí. Igual era bastante. Sí, era hartísimo, estaba llena esa pendejada. Entonces, resulta que yo nunca había tenido problemas en hablar al público. Lo que yo siempre he tenido problemas es en leer. Yo cambio las palabras o a veces ni siquiera sé lo que dice. Entonces yo, sin pena ni gloria, voy y el profesor dice: ya te toca. ¿Sí practicaste? Yo, sí, claro, yo quería el pase de año. No, Ajá, pues. era ganar o morir. Era claro, yo iba por todas, yo no me iba a retractar. Yo le di mi palabra al profesor y dijo: no, claro, yo voy. Sí, claro, estudié eso todito el mes. No vine, pero lo estuve estudiando. Mentira. Mentiroso. No lo había ni leído, nada, ni siquiera había cogido esas hojas, nada. Yo fui. Es más, ni siquiera las hojas las llevé ese día. O sea, tú fuiste con la percepción de la realidad bien alterada, hijo de puta, lo que salga. Y claro, y mientras yo caminaba, se me veía muy serio, según me cuentan mis compañeros, pero yo adentro estaba reventado, así me temblaban las patas. Así, Tú eras bien confiado caminando. Claro, yo por dentro... Como pollito se le hacía así. Adentro iba no, por dentro, por fuera iba todo tranquilo. Seguro, por dentro sí. iba bailando de salsa choque, ya, porque me da miedo. Entonces, llego a la cosa esta donde se pone el púlpito, ¿no? Y comienzo. Queridos compañeros, queridas autoridades, saludé a todos. Jaime Roldós reencarnó en ti en ese momento, hijo de puta. Sí, y con ese vozarrón. Claro, y con la voz y todo. Y por eso me había dado otro papel, que aquí estaba el discurso. Yo comienzo, que sí, que la madrugada del 10 de agosto de 1900, ¿de cuánto? Yo no me acuerdo si di la fecha bien, pero... el primer recuerdo que tengo es que la fecha por lo menos la aproximé. Yo sé que no la dijiste. Sí, yo no sé si me equivoqué de año, me equivoqué de... No, sí, de año me tuve que haber equivocado porque era 10 de agosto. Ya mucha huevada que digas, puta, que es 3 de septiembre. ¡Viva el 9 de octubre! No, entonces yo voy y me acuerdo que se ve el púlpito, ¿no? Está de madera y me comienza a temblar una pierna. Pero temblar durísimo. De verdad. Y sí, todo el mundo te veía. No, nadie veía porque estaba detrás de esa cosa. Ah. Entonces, chuta, me tiembla la pierna, Virgen Santísima, ¿y ahora qué hago? Bueno, vamos a comenzar a leer esto. Cojo esa hoja, la pongo ahí, no leo ni un carajo porque entre que no sabía leer y se me confundían las palabras, entre que uno y lo otro, dije, nada, aquí vamos a de memoria lo que yo me acuerdo.
Vamos, queridos octubrinos, hoy celebramos un nuevo grito a la independencia, 10 de agosto, ni sé qué fecha, ni sé qué man, ni sé qué cuánto. Te inventaste. Me inventé todito el discurso, como 5 minutos. Y por último, este Ecuador amazónico, lo dije porque yo ya había escuchado a Roldós. Ecuador amazónico, desde siempre y para siempre, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¿Pero con qué ganas? Claro. Y la gente te aplaudía. Dios mío. La gente entró en cole. ¡Ay! Y yo salí y me fui para allá. Y el profesor me dijo, ¿sí escuchaste lo que dijiste? No. Pero sí escuché los aplausos. Le escuché los aplausos y eso era lo importante, ¿cierto? No dijiste la huevada. Y no, que sí, ¿qué tal? Bueno, a la final... ¿Te pasaron de año? Me pasó de año, sí, pero en supletorio. Me dejó llegar al supletorio. Por lo menos. Sí, claro, porque si no me hubiera colitado para no pasar el supletorio. Llegué al supletorio, pero para terminar ese día, a todos los que dimos un discurso, alguna cosa correspondiente al 10 de agosto, nos dieron un premio. Nos dieron un reloj. Y mientras el profesor me daba el reloj, me decía, nunca me voy a olvidar, maldito desgraciado. O sea, en ese momento de euforia, Jaime Roldós, Martin Luther King, el Mashi reencarnó en ti, hijo de puta, y soltaste el mejor discurso dado por la faz de la tierra. Lo solté, cabrón. Y sí, yo estuve por dentro, por cierto, la gente que me recuerda del colegio y está viendo esto ahora, ese día, y que se acuerda de ese día estaba reventado de miedo, full. Incluso tengo una foto que uno de los profesores tomó, que yo estaba pues así con la mano, así, ¿me entiendes? O sea, uy, como que dabas el mega discurso. Claro, de hecho lo tengo por ahí en Facebook, en algún momento se las mostraré, pero increíble ese día.